Muy buenas tardes y bienvenidos a una parada que no es una parada más, es el Destino 2025 de Estación de las Letras, el programa de fomento de la cultura y de la lectura en particular de La Rinconada. Tengo que decir públicamente que Javier Sierra es una de las fuentes de inspiración de Estación de las Letras y ahora explicaré por qué. Y explicaré, en consecuencia, por qué es también un magnífico broche para este programa. 16 de octubre, creo recordar, hemos estado debatiendo si de 2020 o 2021, yo creo que fue 2020, en cualquier caso en la pandemia. Dimos en streaming la presentación de su libro, ese no tengo ningún tipo de duda, era El mensaje de Pandora, 45.000 visualizaciones de aquel acto en pandemia hasta el día de hoy, lo que implica una primera vida, una segunda vida, una tercera vida y muchas más de un libro que ya se queda con nosotros para siempre. Y eso, de una forma o de otra, representa esta estación que se reinventó a partir de las dificultades que todos pudimos padecer en aquella pandemia que ha marcado a muchas generaciones. Toda una señal en el universo de las conexiones que entienden la cultura como fuente de salud, como tren de pensamiento crítico y también como un motor dinamizador de economía y felicidad colectiva, porque hemos venido a sembrar y cultivar la cultura desde un gran proyecto semilla para una estación de las letras viva en el tiempo, una verdadera biblioteca audiovisual que se puede seguir como este streaming por Internet, un proyecto semilla de fomento de la lectura dirigido a familias, a la comunidad educativa, a colectivos del tercer sector, a creadores, a escritoras, a librerías, a editoriales con raíces cada vez más fuertes y un gran proyecto semilla que ha florecido como un hermoso bosque de libros en una ciudad, La Rinconada, que tiene un pacto por las letras y que aspira también a ser reconocida como ciudad creativa por la UNESCO, una distinción que nos va a conducir a la excelencia cultural y que acreditan muy pocos, iba a decir muy pocos territorios de 40.000 o 50.000 habitantes en España, pero debería decir muy pocas ciudades en España. Así que, admirado Javier Sierra, la Estación de La Rinconada te agradece inspiración, divulgación y reinvención. Querida compañera, diputada Trinidad Argota, gracias, además lectora empedernida. Querido amigo Pablo, de verdad, director general de la Fundación José Manuel Lara, vecino de La Rinconada, y yo creo que uno de los mejores acompañantes que puede tener este tren de aventuras cultural. Un saludo también a mi admirado Antonio Puente Mayor, que además es un magnífico maquinista, como podrán ver ustedes después en el desarrollo de cualquier tertulia o entrevista, y el gran maestro Cristóbal Cervantes, que también está con nosotros y que también ha sido parte de Estación de las Letras, como Alberto Mediavilla, abriendo también la Iglesia a que podamos hacer presentaciones de libros, porque esa es también la capilaridad que tiene este proyecto Semilla, el tener paradas y estaciones repartidas en plazas, teatros, espacios no convencionales, institutos, colegios, es decir, llegar de una forma o de otra a toda la cartografía de la ciudad. Muchísimas gracias también al subdirector de La Voz del Sur, que se ha desplazado expresamente desde Jerez, como también a gente de Jerez que me consta y hemos saludado, y por supuesto gracias de verdad a librerías, escritores, autoras, mentores, bibliotecas públicas, a quienes hoy estáis llenando este teatro y demostrando que en esta tierra, en La Rinconada, no solo se llenan los estadios o las instalaciones deportivas, sino que también vemos en una tarde calurosa de graduaciones y de mucha agenda, pues un teatro
que presenta una magnífica estampa, al menos así lo acredito desde aquí. Gracias de forma especial a Salvador Gutiérrez Solís, que es mentor de este proyecto y que está atravesando un momento delicado de salud, y le mandamos pues un afectuoso saludo. Gracias de manera expresa a la coordinadora de este proyecto, Ángela Gentil, que como siempre está al fondo. Ella no es de protagonismo, pero es una magnífica trabajadora, y gracias a mi director de área, Antonio Castro, que también está al fondo y que también realiza pues, una labor fundamental, así como a todo el equipo de comunicación, a nuestros bibliotecarios y a todas las personas que nos han ayudado en este camino de verdad ilusionante para llegar hasta aquí, a este acto de clausura. Estación ha contado con más de 6.000 pasajeros a lo largo de 3 meses. Empezamos con la poesía el 21 de marzo, gracias Miriam Nisa, poeta también de La Rinconada, y empezamos bueno, con la participación del gran Joaquín Pérez Azaustre, con un podcast en directo con chavales y chavalas de un instituto de la localidad, un podcast sobre Antonio Machado, dado que este año es la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Fue una maravillosa apertura que desde luego va a perdurar en nuestra biografía emocional. Estación también ha tenido un prólogo, el certamen Almudena Grandes, presidido por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que rescata para Sevilla, para La Rinconada, un certamen que nunca debió perder la capital y le otorga mayor dignidad y justicia a la obra de una de las mayores intelectuales de las letras españolas de todos los tiempos. Hemos tenido talleres, hemos tenido presentaciones en la práctica totalidad de colegios e institutos, un sendero de la creación que es el, como llaman Javier, el paseo de la fama de la cultura, porque está rodeado de esculturas, abraza un parque, el de Boyal, con esculturas verticales que reconocen a los nombres propios, como puede ser Iwasaki, Javier Cercas, Rosa Montero, Irene Vallejo, y este año Juan Villoro y Cristina Fernández Cuba, distinguidos en las modalidades del premio que La Rinconada otorga a nivel internacional, iberoamericano en este caso y nacional, y una feria del libro que no se dedica, permítanme, al postureo, sino que intenta apoyar de verdad a los libreros con contenido, con dinamización, con reconocimiento a los mejores lectores, y que además se viste con un festival de las artes escénicas para darle cariño, darle amor a la danza y al teatro. Hemos disfrutado de veladas poéticas, como he referido, de literatura de género, de los cuadernos del 27 elaborados por Eva Díaz Pérez, antigua directora del Centro Andaluz de las Letras, de la protección de la creación andaluza y emergente, del guiño a la narración oral, del respeto perenne a nuestros clubes de lectura, desde una estrategia que forja un tren en marcha y que mira a un otoño literario ya, les anuncio, donde las hojas no caen, sino que están muy vivas en un tronco repleto de novedades que pronto anunciaremos. Pero celebremos el vivir viviendo y el gerundio del presente, porque hoy en Estación de las Letras contamos, creo yo, con el mejor plan, hilvanando, fusionando en un mismo acto la mejor literatura, la interpretación de la realidad a través de una mirada única, un paseo por los sueños o por lo que pudo haber sido en un mundo que cuesta creer que sea imaginario de tan real que aparece en el retrato. Hoy tenemos el mejor plan, el plan maestro, y viene de la mano de su creador, Javier Sierra. Millones de lectores y lectoras en todo el mundo, traducido a por lo menos una docena de idiomas. Personas que han sido cautivadas por la magia de un escritor que ha dejado claro que Teruel existe. Como también existe la literatura que hechiza,
y que hipnotiza. Títulos como La cena secreta, El fuego invisible o El maestro del Prado confirman estas palabras. Es un autor que conecta en estos tiempos tan difíciles de conectar con gente de todas las edades, de forma directa, sin filtros, a través de sus historias, capaces de despertar todo tipo de emociones y sentimientos, porque siempre encuentra la llave que abre la puerta de los sueños que más nos atraen. Por ejemplo, en El maestro del Prado, que en gran medida es responsable de que hoy se encuentre Javier de nuevo con nosotros. No ha pasado un día desde su publicación que no haya un visitante o varios, mucho con frecuencia, en el Museo del Prado con un ejemplar de la novela en las manos. Lectores que necesitan comprobar y ver con su propia mirada lo que Javier nos cuenta en esta alucinante novela, necesitados de recorrer el lugar real en donde transcurre la historia con el sueño de toparse con sus protagonistas. En 1990, un joven Javier Sierra se encontró en el Museo del Prado con un enigmático personaje llamado Luis Fobel. Durante 5 intensos días le mostró a Sierra algunos de los secretos más singulares e increíbles que esconde el museo, pero sobre todo le enseñó y le mostró una nueva forma de entender y contemplar el arte más allá de los convencionalismos tradicionales. 12 años después, Javier Sierra recupera escenario y protagonistas de aquella asombrosa novela en el Plan Maestro que hoy viene a presentar en esta estación de las letras. Una novela que funde intriga, arte, ciencia ficción y también la pedagogía, ya que nuestro autor nos anima a contemplar el arte desde una perspectiva mucho más orgánica y sensitiva y muy lejos de esos estándares clásicos a los que estamos acostumbrados. Coincido plenamente con Javier cuando señala que el Plan Maestro es un libro de pistas y que ha entregado a sus lectores una suerte de mapa del tesoro. Un tesoro que solo podremos encontrar si contamos con una mirada distinta, limpia y sin ningún tipo de prejuicio. Una mirada que quiere entrar en la pintura y llegar más allá de las formas y colores que vemos. Como el propio autor señala, el arte que contemplamos en los museos necesita de pedagogía, de relato y no quedarse solo en la estética, que puede ser el primer elemento. Necesita seducción y de seducir con las palabras, Javier Sierra sabe. Javier, quiero de verdad agradecerte muy sinceramente que nos hayas ofrecido una obra luminosa en estos tiempos ciertamente oscuros en algunas facetas que atravesamos. Una obra que nos alimenta, que nos reconcilia con la poesía, con la imaginación y, nuevamente lo digo, con el arte. Gracias por ser esa clase de escritor que crea, que capta lectores de todas las edades, de cualquier nacionalidad, lectores que buscarán nuevas historias, porque tú has sido capaz de mostrarles un mundo y unos personajes que han conquistado toda su atención. Y gracias de verdad, Javier, por estar aquí esta tarde en la Estación de las Letras y ser hoy la locomotora que conduce nuestro camino. Es un placer contar con tu presencia, la tercera vez, en La Rinconada, escucharte, disfrutar de tu talento, de tu energía, de tu pasión por los libros, por la literatura, por los enigmas, por lo oculto, por la conversación. La pasión es el motor del mundo y vamos a clausurar con pasión Estación de las Letras, recibiendo, por favor, con un fuerte aplauso a Javier Sierra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Centro Cultural Antonio Gala. Para mí es un placer estar un año más aquí con este público lector, ¿no?, de La Rinconada, que es un público verdaderamente ejemplar, que siempre acude. Un día caluroso como hoy no nos ha fallado. Darles las gracias a la Biblioteca Pública de La Rinconada, darles las gracias a la Fundación José Manuel Lara, a la Editorial Planeta y, por supuesto, al Ayuntamiento de La Rinconada, representado en Raquel Vega,
por esta cita que, bueno, para todos es emocionante, porque tener a Javier Sierra con nosotros siempre es especial. Yo quería, Javier, además de darte la bienvenida, hacer un breve recorrido por algunos de esos momentos de tu vida que nos han permitido llegar hasta aquí. Yo, al leer tu novela, que me ha encantado, he pensado en esos maestros que tú mencionas que a lo largo de los siglos han estado presentes a lo largo del tiempo. Para mí tú has sido un maestro. Cada vez que nos encontramos me ocurre algo bueno. Bueno, qué maravilla. Buenas tardes. Entonces, quería que comenzáramos por el principio, por ese año 1982, si no me equivoco, el año de Gabriel García Márquez, el premio Nobel, ¿no? Realismo mágico, el año de la película E.T. ¿Tú tuviste un encuentro misterioso que pudo ser quizás el comienzo de esta historia? Antonio, vas al meollo ya, o sea, sí. Bueno, me encanta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por acogerme por tercera vez en La Rinconada. Habéis mencionado, en fin, la Estación de las Letras y que esto es una locomotora. No sé si lo sabéis, pero las locomotoras también tienen cuentakilómetros. Y yo llego aquí con el cuentakilómetros recién posicionado, porque esto forma parte de una gira que empezó el pasado 4 de marzo con esta novela. Para que se hagan ustedes una idea, llego a La Rinconada después de haber recorrido, sin salir de España, 21.995 kilómetros. Yo voy anotándolos franciscanamente para luego justificarme en casa, porque digo, oye, que es que, en fin, llevo mucho tiempo fuera, 38 actos públicos desde el pasado mes de marzo, pero llegar a La Rinconada me llena de una ilusión particular porque ahora lo estábamos recordando. La Rinconada estuvo cuando en medio de la pandemia no se hacían actos culturales o se atrevían muy pocos lugares a hacer actos culturales. Y aquí se mantuvo esa llama encendida y yo creo que, en fin, que eso queda, ¿no? Y bueno, yendo al meollo que tú me decías, ¿no? ¿Qué pasó en el año 82? A ver, vamos a ver. Esto es una novela, el Plan Maestro es una novela, pero es verdad que es una novela porque los libreros tienen que colocarla en algún sitio en las estanterías. Yo, si tuviera que definirlo, no tendría una palabra exacta para definirlo. Se mezclan cosas reales que han pasado con otras que yo deduzco que pertenecen a tiempos remotos. Entre las cosas reales hay un incidente que yo describo en el capítulo 9 de este libro, que sucede no solo en el año de Gabriel García Márquez, sino sobre todo para mí en el año 82, yo tenía 10 años, a punto de cumplir 11, es el año de Naranjito y del Mundial de fútbol, ¿no? Y en esa época yo jugaba, fíjate qué cosas, Antonio, yo jugaba con mis amigos en verano, en esas larguísimas tardes de verano, a hacer un periódico. Yo siempre tuve esa vocación desde muy niño. El periódico obviamente era muy rudimentario, era una hoja de papel, de cuaderno, que rellenábamos cada día con la crónica de lo que hacíamos. Fundamentalmente partidillos, claro, estaba el Mundial, o en fin, contábamos cosas, entrevistas que hacíamos a algunos vecinos, en fin, era una cosa muy rudimentaria obviamente, pero un día estando en la redacción, que era, en fin, una mesa muy rudimentaria en un merendero que había hecho mi padre, vimos en una colina que estaba enfrente como una criatura rara, ¿no? Yo no lo había recordado durante 43 años, pero escribiendo este libro, que tiene que ver con la memoria, con la visión de la infancia, luego les explicaré un poco más, con cómo los niños interpretan y ven la realidad, buscando en mí alguna visión rara, me acordé de esto. Y me acordé de que efectivamente, mientras estábamos haciendo aquel día el periódico, observamos como un gigante, no sé cómo describirlo, con unos brazos muy largos, como si fueran en forma de tubo, que se movía recto por el perfil de una montaña. Yo, les digo, cuando lo recordé, pensé que debía ser una falsa memoria. No se fíen de la memoria. La memoria es muy engañosa. Y yo pensé que la mía me estaba engañando. Había visto tantas películas de extraterrestres y de cosas raras que digo, esto se me ha colado ahí y lo he puesto en ese reducto. Pero resulta que aquellos 5 amigos que hacíamos el periódico
evidentemente son de mi edad y todos viven, y llamé a varios de ellos y a mi hermano, que estaba también allí. Y todos se acordaban. Increíble. O sea, de repente lo recordaron. Dice, sí, claro, el gigante que se movía así y tal. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que vimos aquello, a nosotros nos impactó muchísimo, nos fuimos corriendo de la mesa de la redacción, dejamos allí todos los papeles y nos fuimos a contarlo a nuestros padres. Vivíamos todos era una zona de veraneo, ¿no? Había varios chaletitos y tal. Entonces nos fuimos cada uno a nuestra casa. Las 5 familias nos echaron una bronca diciendo, es que estáis tontos, que habéis visto al tío Mauricio que debía estar allí en su campo, en fin, que no habéis visto nada extraordinario. Nos avergonzaron tanto de lo que vimos que lo reprimimos. Claro. Entonces fue una memoria reprimida por la reacción de los adultos. Y fue rescatando memorias para mi novela que de repente emergió. Bueno, esto es interesante que lo saques al principio porque la primera frase del plan maestro yo creo que ya es una declaración de intenciones. Dice, la memoria es una maldita trampa. Es verdad, la memoria es una maldita trampa. Construimos nuestros recuerdos, deconstruimos algunos, los traumas los sepultamos, las cosas que nos avergonzaron o nos pusieron en una situación incómoda tendemos a sepultarlas, exageramos lo bueno. Y todo eso crea un pasado sobre el que cimentamos nuestro presente, que a veces no es sólido. Y eso es interesante en la construcción de los personajes de esta obra. Damos un salto en el tiempo. En el año 95 publicas tu primer libro, Roswell. Hace 30 años, ¿eh? Hace 30 años. Pasas de este ser extraño a buscar seres extraños que se vienen investigando durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría detenerme, Javier, en un libro muy especial para ti. Yo cada vez que paso por allí te menciono, yo soy guía turístico, hago circuitos por toda España y cuando voy siempre desde Soria hasta La Rioja, hasta Calahorra, paso por Ágreda. Claro. Y yo sé que tú tuviste un encuentro y tuviste un episodio muy interesante en Ágreda. Quiero que lo resumas brevemente, porque dio pie a otro gran libro. Bueno, claro, esto es para reconstruir un poco ese momento de mi vida. Yo, con aquella historia reprimida del gigante que vi de pequeño, hubo algo que sí se quedó conmigo, que fue la pasión por seguir haciendo periódicos o contando historias. Yo no podía ser otra cosa en mi vida que un contador de historias. Aquello ocurre con 10 años, pero con 12 yo estaba haciendo mi primer programa de radio, en una radio profesional. A ver, era un programa, entiéndanme, era un programa infantil los sábados por la mañana que se llamaba Peque Super Pop. Y en donde había un apartado dedicado a los grandes hits del momento, que eran pues Enrique y Ana, y en fin este entorno que algunos de ustedes recordarán porque son contemporáneos míos en edad, ¿no? Y con el tiempo yo, en fin, terminé ingresando en la Facultad de Ciencias de la Información para estudiar periodismo y haciendo periodismo. Pero yo el periodismo que quería hacer, y ahí mi madre estaba muy preocupada, créanme, no era ni periodismo político, ni crónica parlamentaria, ni en fin lo que se hace habitualmente, ni periodismo deportivo, ni periodismo de sucesos. No me gustaba. Yo quería hacer periodismo de cosas raras. Es decir, a mí me fascinaba de repente en la hemeroteca ver cómo en los años 60, 70, 80 había muchas portadas de periódicos, portadas, no noticia de fondo, que hablaban de ovnis y de apariciones de cosas extraordinarias. A mí eso es lo que me fascinaba. Pero en mis 90 aquel periodismo había muerto, había desaparecido, salvo que de repente un día, y todo esto lo hilo, en 1989 aparece en los kioscos, yo no sé si se acordarán ustedes, marzo del 89, yo sí me acuerdo, llega una revista que dirigía el doctor Jiménez del Oso, que se llamaba Más Allá. El número 1 de Más Allá llega cuando yo estoy haciendo COU. Ahora ya no existe ni siquiera el COU, ¿no? El segundo de bachillerato. Y tenía que decidir qué hacer exactamente con mi vida universitaria.
Yo fui a por la revista y dije, este es el sitio donde yo quiero vivir. Bueno, terminaría dirigiéndola al cabo de unos años, 9 años, no tantos. Increíble. La acabé dirigiendo durante 7 años. En ese primer tramo del 89, 90, yo me convertí en reportero tribulete de aquellas publicaciones. De Más Allá luego salió una que se llamaba Año Cero, que yo fui fundador y escribí el tema de portada del número 1, o sea, con 19 años. Qué barbaridad. Bueno, pues yo lo que hice fue, en primero de carrera ya, me saqué el carnet de conducir. Esto hoy no se puede hacer. Cuidado con cómo está España, ¿eh? Me compré mi primer coche a plazos, un Seat Ibiza, de los antiguos, y me dediqué a recorrer todo lo que pudiera ser el país del misterio, ¿no? Que era España. Y uno de mis primeros reportajes, y aquí voy a lo que me preguntas, tuvo que ver con una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Entrevisté a un montón de camioneros, de profesionales del transporte, que habían tenido experiencias de teleportación. Ellos iban con su camión por la A7, la costa, la carretera del Mediterráneo, entraban en una niebla y aparecían 30 kilómetros más allá, pero en sentido contrario al otro lado de la autopista. No tenían ni el ticket de salida ni de entrada, o sea, era una cosa rarísima. Y de estos hubo como 3 o 4 casos en la zona del Delta del Ebro que me impresionaron mucho. Bueno, yo recogí aquellos casos, los publiqué en un reportaje y al final de aquel reportaje, estamos hablando año 91, al final de aquel reportaje, yo citaba un caso histórico del que tenía conocimiento por un recorte de periódico que estaba en la redacción de una revista mexicana, donde se hablaba de una mujer que se llamaba Sor María de Jesús de Ágreda, que había estado en Nuevo México sin salir nunca de su convento en Soria en unas 500 ocasiones. Decía eso el artículo. Era una cosa muy increíble. Pero claro, como citaba un personaje histórico, la fuente, bueno, parecía más o menos respetable, pues yo lo reproduje en el artículo. Piensen, no había Google, ni Internet, ni se lo esperaba. Si yo quería saber quién era Sor María Jesús de Ágreda, me tendría que haber ido a la biblioteca municipal más cercana o a la nacional a consultar en la Espasa, si la tenían, y quizá ahí hubiera tenido esa información. Esos eran los conductos de información. No lo hice. Publico aquello. A la semana yo estaba con otra historia. Esto es lo que pasa en periodismo. Das tu vida por un reportaje y a la semana estás en lo siguiente donde estás dando otra vez tu vida. Estás dando tu vida todo el tiempo. Bueno, pues el siguiente reportaje era sobre copias de la Sábana Santa de Turín que hay por toda España. Y había una en La Rioja, en un pueblecito llamado Laguna de Cameros. Allá que me fui con el coche a ver al cura para que me enseñara la copia de la Sábana Santa de Turín. Bueno, me pilla una nevada espectacular, era el mes de abril, yo no llevaba cadenas, no me daba el dinero para comprarme las cadenas para el coche y me pasé aquella noche de nevada en la casa del cura, que es una experiencia tremenda de un cura de pueblo, una casa muy vieja. Cuando al día siguiente amanecí y salí de la casa parroquial, enfilé la carretera según se iba deshaciendo la nieve. O sea, por allí no iba a pasar un quitanieves. Evidentemente, claro. Nunca. Entonces, dejándome llevar por la carretera, terminé delante de un pueblo que se llamaba Ágreda. Yo me acordé de la Sor María de Jesús de Ágreda, esta que había mencionado en el artículo, que decían que había estado tantas veces en América sin abandonar su convento. Y me hice una pregunta. Bueno, en realidad me fustigué. Dije, pero ¿cómo he sido tan tonto de no darme cuenta de que ese Ágreda probablemente no era un apellido, sino un gentilicio? Y que Ágreda era un pueblo. Yo ni había oír hablar de Ágreda. Entré en Ágreda, era domingo, 14 de abril del 91, me acuerdo perfectamente. Entré en el pueblo como a la 1:30 de la tarde, más o menos. No hay nada más aburrido que un domingo en Soria, dice el dicho. Es verdad, no había nadie. Todo el mundo había ido a misa. Se había vuelto a su casa, el tío del bar había echado el cierre, no había nadie, absolutamente nadie en el pueblo a quien preguntar. Me pierdo dentro del pueblo, porque claro, ya decido que de ahí me tengo que ir, que no hay nada, y salgo por una carretera que va a dar a un convento. Y aquí se pone la cosa interesante. Había una estatua delante del convento.
Me bajo del coche, me voy a ver la estatua. En el plinto de la estatua dice: a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. La inscripción no me aclara si es mi monja milagrosa o no, así que decido llamar a la puerta del convento y en el torno, ya saben, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mire, hermana, que me he perdido, pero estoy buscando a una señora que dicen que estuvo en América en 500 ocasiones, una monja. Ah, claro, hijo, nuestra fundadora. Pase. Me hacen pasar al convento, me tienen 2 horas las monjas, tenían ganas de hablar. Me cuentan en esas 2 horas que la tal Sor María de Ágreda fue una mujer extraordinaria, que, entre otras cosas, mantuvo una relación personal con el rey Felipe IV, mantuvo 300 cartas de ida y 300 de vuelta con el monarca que ellas tenían en el convento. ¿Saben lo que es eso? O sea, un tesoro de primer orden. Me ponen sobre las manos unas casullas que había bordado la monja en aquel tiempo con flores y animales que no eran de Soria, que eran de Nuevo México, y están allí. Increíble. Eso está ahí, vamos, que cualquiera puede ir a verlo ahora porque han creado un pequeño museíto. Y me hablan de sus bilocaciones, que es como ellas las llamaban, y me dicen, después de explicarme todo esto, me dicen: bueno, hijo, váyase a Madrid, no sé, que le pillo otra vez la nevada, pero antes pase por la iglesia y salude a la hermana Ágreda. Digo, ¿qué? Digo, pero no me acaban de decir que es de la época de Felipe IV. Efectivamente, en la iglesia del convento está el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Bueno, yo me quedé, se pueden ustedes imaginar, impresionado. Volví a mi redacción, le dije a mi director: mira, lo de las copias de la Sábana Santa, eso es una porquería de reportaje de 3ª división. Aquí lo que importa es este caso de la monja que se bilocaba y tal. Y me dice el director: mira, olvídate de eso porque, palabras textuales, las monjas no venden. Bueno, no había bis comercial en un asunto de unas monjas que se bilocaban. Pero como eres un reportero muy intrépido, te vamos a enviar de viaje a tu primer destino internacional. Esto también lo hacen mucho, o lo hacían en aquella época, ¿no? Los medios de comunicación premiaban, pues, dándote más trabajo. Pero ese más trabajo, si era en otro país, pues era un premio. Bueno, pues a mí me premiaron enviándome a hacer unos reportajes de un congreso sobre ovnis, que se estaba realizando en Nuevo México. Ah. Yo empezaba a alucinar, porque digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo he llegado yo a este pueblo con estas carambolas? De repente mi director me manda a Nuevo México. En Nuevo México, evidentemente, claro, yo me dedico a hacer el congreso, pero también a investigar la historia de la monja y la de mi primer libro, la de Roswell, Secreto de Estado. Todo esto en el año 91. Y cuando vuelvo a España, claro, yo tengo material para un libro, ya no para un artículo. Aquello se me ha desbordado. Así que hago mi plan de hacer un libro a lo Manu Leguineche, entonces. Es decir, un libro reportaje, de una crónica de viaje, una cosa así. Y lo mando, mi proyecto, a todas las editoriales del país, también a Planeta. Todas lo rechazan. Con unas palabras más o menos parecidas a las de mi director: una monja no vende. Bueno, hubo un editor, José María Calvín, que entonces estaba recién llegado a una editorial que se llamaba Martínez Roca. Sí. Hubo un editor que me dijo, me vio la cara de entusiasmo con esta historia de la monja. Era raro ver a un chaval de 20 años emocionado con una monja, yo lo entiendo. Y me dice: mira, si transformas tu historia en una novela, a lo mejor te la publico. Y con eso, claro, yo tenía que contar esa historia como fuera. Construí La Dama Azul, que es mi primer libro. O sea, que ahí nace, ¿no? Qué curioso. De toda esta carambola... Iba a ser ensayo y se convirtió en novela. Se convirtió en novela. Qué curioso. Sí, sí. Y ahí se produce otra cosa que también, lo digo por si hay alguno de ustedes que está pensando en escribir alguna novela o tiene un libro pendiente en la cabeza, que muchos de nosotros lo tenemos siempre, ¿no? Ahí se produce algo para lo que tienen ustedes que estar preparados. Yo no lo estaba. Que es
el libro se publica, el de la monja, se llama La Dama Azul. Rompí el tabú de que las monjas no venden, porque de repente el libro se reimprimió varias veces y cuando ya va a la tercera o la cuarta edición me llama mi editor y me hace la gran pregunta. Bueno, Javier, ¿y tu próximo libro? Y ahí te ha hundido, porque tú has dedicado, bueno, para que se hagan una idea, esto ocurre en el 91, yo publico el libro en el 98. Yo dediqué 7 años de mi vida a construir aquello y de repente te están pidiendo para dentro de 6 meses otro libro. Digo, ¿pero esto qué es? ¿No? Y ahí hay un momento muy delicado, realmente el más delicado de la carrera de todo escritor, que es elegir el segundo libro, no el primero, el segundo. Porque, y esto es pura geometría, un punto es un punto, pero 2 puntos son una trayectoria. Es decir, que ahí ya estás marcando hacia dónde quieres ir. Así que, bueno, elegí mi segundo punto, fueron Las Puertas Templarias, quizá alguno de ustedes lo ha leído. Es un libro sobre los misterios de las catedrales góticas y del arte gótico. Y la trayectoria sigue muy marcada, porque lo que he ido haciendo en los siguientes libros son misterios vinculados con la historia, con el patrimonio, con el arte, con la arquitectura, con esos elementos que nosotros vemos todos los días, que convivimos con ellos, pero que muchas veces, por considerarlos cotidianos y casi vulgares, no interpretamos, no leemos y están llenos de historias que contar, ¿no? En esa etapa, Javier, en los 90, haces un viaje a Egipto y tienes un episodio que yo creo que merece la pena contarlo, porque yo creo que muy pocas personas en la historia han podido dormir en la Gran Pirámide. Antonio, no dormí. O sea, pasé la noche, pero no dormí. Totalmente. Yo creo que Napoleón tampoco dormiría, ¿no? No, supongo que no. No creo. Bueno, eso, claro, se va espesando el relato, ya verán. Bueno, yo había publicado estos libros, o sea, el de la monja en el año 98, Las Puertas Templarias en el año 2000, pero seguía con la idea del reporterismo, ¿no? A mí me gustaba mucho ese concepto y, sobre todo, había encontrado unos medios de comunicación que habían surgido en ese periodo que me permitían expresarme y contar estas cosas, ¿no? Todo esto es antes de Cuarto Milenio, ¿eh? O sea, muchos años antes de Cuarto Milenio. Claro. Y en ese camino yo siempre tuve, desde muy pequeño, una fascinación, creo que casi todos la hemos tenido, por el Antiguo Egipto. En fin, yo creo que viene de los fascículos de Salvat, de mi madre, que compraba de antiguas civilizaciones que seguro que algunos de ustedes tienen todavía en la casa, y con la máscara de Tutankamón en la portada, ¿no? Bueno, pues, ¿a que sí? ¿Ves? Si es que no falla. Bueno, pues eso a mí me genera una fascinación infantil hacia Egipto, hacia la maldición de los faraones, en fin, la construcción y los enigmas de la construcción de las pirámides, todo eso siempre ha estado conmigo. Y bueno, cuando estoy en ese momento, tengo la oportunidad de empezar a viajar a Egipto. En uno de esos viajes, en el año 97, un año antes de publicar La Dama Azul, todavía yo no era novelista, pasa algo, ¿no? Yo voy por primera vez a Egipto en el año 95. Me pica la oca, como dicen los egiptólogos, es decir, o sea, yo iba ya condicionado a que me gustara Egipto, pero aquello no fue un gusto, aquello fue un arrebato. O sea, yo de repente me caigo en Egipto, ¿no? Tengo amigos en Egipto, pero el Egipto al que yo empiezo a ir no es solamente el Egipto del turismo, ¿no? De los hoteles, de los sitios más o menos occidentalizados. Es que me puedo meter en un oasis o irme con un amigo egipcio a sitios inhóspitos para ver una estatua perdida en no sé qué lugar, ¿no? Bueno, ese es Egipto. Y en el año 97, que debía ser mi cuarto o mi quinto viaje a Egipto, visitando las pirámides de Giza, mi acompañante entonces, un egiptólogo, me dice, bueno, aquí pasó una noche Napoleón Bonaparte y me cuenta la anécdota, ¿no? Que él en 1798 conquista Egipto
se lleva 30.000 soldados, pero se lleva también a un pequeño destacamento de sabios para que hagan algo que no se ha vuelto a hacer en la historia de la humanidad. Y es que esos sabios hicieron una especie de radiografía integral de Egipto. Era una época romántica. Se pensaba que Egipto era la cuna de toda cultura y civilización, y los franceses eran el foco de la cultura del mundo. Así que, llevando esos sabios a Egipto, a la fuente de la cultura, y radiografiándola, de alguna manera conseguirían, no sé, llegar a la simiente, a la fuente, al origen, origen, de todo, claro. y dominarlo. Quien domina el origen domina todo, ¿no? Así que estos sabios construyen un trabajo que hoy se llama la descripción de Egipto, es el origen de la egiptología, son varios tomos con unas ilustraciones espectaculares de todo significa todo, de las pirámides, de los templos, de las inscripciones jeroglíficas, pero también de las plantas, también de los animales, también de los insectos, también, bueno, de todo. De todo. O sea, es un informe global. Y eso se hace por orden de Napoleón. Napoleón estaba fascinado con Egipto. Al final de su estancia, de su periodo en Egipto, que duró un año, Napoleón hace una cosa muy rara. Él ha ido con 30.000 hombres para conquistar el país. Detrás de él iban los ingleses. Los ingleses siempre han estado dando morcilla al mundo, ¿no? Ya lo saben. Nelson iba detrás de él. Cuando las tropas de Napoleón desembarcan en Egipto y se quedan los barcos solos en el puerto de Abukir, Nelson llega y con toda la tranquilidad del mundo, uno por uno, va hundiendo los barcos de Napoleón. Pim, pam, pam. Los deja aislados a los 30.000 hombres en el país. Egipto en ese momento está en una situación muy complicada, con ese invasor dentro que es el francés. Y Napoleón hace una cosa insólita. Decide regresar a Francia, dejando a sus tropas allí, y lo hace en torno al 15 de agosto de 1799. Pero 3 días antes acude a la meseta de Giza a pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Es como si se quisiera despedir del país. Y lo hace imitando, porque le ha llegado el rumor de que Alejandro Magno y Julio César han pasado también noches allí, y él es admirador de Julio César y de Alejandro. No solo eso, él interpreta que por culpa de las noches en la Gran Pirámide, Alejandro y César fueron Alejandro y César. Es decir, que de alguna manera eso les cambió sus vidas. Y él quiere que eso pase con él también, ¿no? Pasa la noche, la pasa mal, y cuando sale fuera de la pirámide, y lo hace muy alterado, sus hombres le preguntan qué ha sucedido. Y él solamente acierta a contestar: aunque os lo contara, no me ibais a creer. No contó nunca lo que le pasó en la Gran Pirámide. No lo contó cuando dictó sus memorias a Emmanuel Las Casas, en Santa Elena, en el exilio. Nunca. Ni en sus cartas a su mujer. Nunca. Bueno, yo, cuando me contó esta historia mi compañero, pensé que era una historia preciosa para hacer una investigación. Pero como no había fuentes, se me ocurrió, esto, en las locuras de la juventud, que como ya no tenía dónde alimentarme, lo único que podría hacer es imitar a Napoleón y pasar mi noche en la Gran Pirámide y a ver qué le pasó a Napoleón. Yo lo contaría, ¿no? Bueno, pues me quedé una noche en la Gran Pirámide. Pero ¿cómo conseguiste quedarte, Javier? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos leído tus obras, ¿no? Tuvo que ser una historia complicada a nivel diplomático, a nivel... No, fue un proceso alegal. O sea, lo estás confesando aquí por primera vez. Para eso no se piden permisos. O sea, vamos a dejarlo ahí. O sea, fuera del limbo de lo legal, ¿vale? Entonces, sí, me llevan, yo lo recuerdo perfectamente aquella noche. A mí esto no lo he contado tampoco, pero a mí me llegan como a las 10 de la noche a la meseta de Giza. Bueno, no puedo decir quién, porque si no lo comprometo, pero me llevan a la meseta de Giza, me meten en la pirámide, me suben a la cámara del rey, y cuando estamos en la cámara del rey, me despiden, me dejan allí, y los muy truanes desconectan los plomos de la pirámide.
Entonces me dejan a oscuras dentro de la pirámide. Para que se hagan una idea, la estancia de la Gran Pirámide es una habitación pues más o menos, bueno, algo más grande que esto. Tendrá unos 10 metros de largo por 5 de ancho y otros 5 de altura, donde solamente hay un sarcófago de piedra en uno de los extremos. No hay nada más, no hay ningún tipo de mobiliario ni nada. Y allí cuando se produce tal silencio cuando estás tú allí solo que hasta en la respiración genera eco. Es una sensación muy, muy extraña, muy particular, ¿no? Bueno, a mí me dejan a oscuras. Yo suerte que soy un tío precavido y llevaba una linterna y una botellita de agua en la mochila. Bueno, cuando yo enciendo la linterna, pues sí, me aclaro, veo cómo está todo allí, pero la linterna era de pilas y al cabo de unos 20 o 25 minutos aquello murió. Así que lo que decidí fue irme, yo creo que ustedes hubieran hecho lo mismo, irme a una de las esquinas de la habitación y ponerme con la espalda contra la esquina, porque digo, bueno, si viene algo, por lo menos me pilla de cara. Y se me ocurrió, en un momento dado, en el silencio, que yo no he vuelto a escuchar un silencio como aquel, ni tener una oscuridad como aquella, se me ocurrió hacer algo. Verán, tuve un momento de pánico cuando empecé a perder la autopercepción de dónde estaban los límites de mi cuerpo. Sé que suena extraño, pero de repente no sabía dónde estaban mis manos. O sea, podía levantarlas, sí, pero no sabía si los dedos estaban ahí o no, no lo sabía. Así que me dio por empezar a dar palmas. ¡Qué error! El eco era terrorífico, o sea, era como si hubiera 20 tíos allí dando palmas, ¿no? Y no los veías, que ese era el problema. Bueno, por no hacerte el cuento largo, yo intenté superar todo aquello porque sabía que no iba a poder salir de allí hasta que vinieran a recogerme, así que se me ocurrió como cosa a hacer irme al sarcófago que estaba allí perdido en la esquina y me metí en el sarcófago. Ustedes hubieran hecho lo mismo, de seguro, que no hay nada que hacer allí. Entonces, me tumbé en el sarcófago, es una pieza de piedra, yo la conocía porque la había visto muchas veces, sabía que no había nada adentro. Me tumbé, es un sarcófago de 2 metros de largo por unos 90 centímetros de ancho, o sea, muy estrechito. Y una vez tumbado allí, boca arriba, al cabo de unos minutos, empiezo a tener otra sensación extraña, muy curiosa. La sensación de que aquel sarcófago tenía exactamente mis medidas. Yo no mido 2 metros, ya lo han visto, no mido 2 metros. Pero era como si se me amoldara. Y me acordé en ese momento de algo que me hizo saltar del sarcófago. Me acordé del mito de Isis y Osiris. Es uno de los cuentos más conocidos de Egipto. Isis y Osiris son los 2 dioses que gobiernan Egipto, son matrimonio, pero a la vez hermanos, y son los que mantienen el equilibrio de ese país en la remota antigüedad. Isis es bella entre las bellas, Osiris es fuerte entre los fuertes, pero claro, en ese cuento donde todo es perfecto, siempre hay algo que falla, si no, no hay cuento. Claro. Y es que el hermano de Osiris, Set, tiene una envidia tremenda de su hermano, de Osiris, porque lo tiene todo, tiene a la mejor mujer, es además el gobernante de Egipto, el dios favorito, así que él urde un plan para matar a su hermano y ocupar el lugar de su hermano. Y el plan pasa por invitar a los 72 dioses de Egipto a una fiesta, a la que llega Set con un sarcófago. Es un sarcófago precioso. Y les va pidiendo a los 72 dioses que se vayan tumbando uno detrás del otro en la pieza. Y les dice, a aquel que le quede bien, se va a llevar el sarcófago de regalo a casa. Es como el cuento del zapato de Cenicienta, ¿no? Bueno, pues se van tumbando todos, a ninguno le queda bien el sarcófago, hasta que llega Osiris, que es el último, y se tumba, y le queda perfecto. Era el plan. Se echa la tapa al sarcófago, la clava y lanza
se lleva el sarcófago al Nilo y lanza el sarcófago al Nilo. Osiris muere. Isis se desespera. Tarda 3 días en encontrarlo. Encuentra el sarcófago atrapado bajo las raíces de una acacia. Lo libera, abre el sarcófago, encuentra allí a Osiris ya asfixiado, muerto. Lo resucita con algo que el cuento no cuenta, con una magia egipcia, hace el amor con él, se queda embarazada de Horus, claro, que cuando crece y se hace mayor generará otro mito muy famoso en el Antiguo Egipto, que es cuando Horus se venga y mata a su tío Set. Pero bueno, sin contar el culebrón, cuando yo estoy tumbado en ese sarcófago y veo que tiene mis medidas, me acuerdo de Osiris. Y eso es lo que me hace de repente saltar del sarcófago. Todo esto son cosas que pasan en esas horas de aislamiento en la pirámide, hasta que, pasado un tiempo que a mí se me hizo... 7 horas fueron, sí, pero infinito. ¿no? Yo escucho que abren otra vez la verja de la pirámide. La puerta de la pirámide hoy es una reja. Pero está muy lejos. O sea, realmente, físicamente, yo esto luego lo he comprobado en otras ocasiones y tal, físicamente mis oídos no tendrían que haber oído eso, porque estamos a unos cientos de metros, con unos conductos difíciles, y sin embargo yo oigo perfectamente cómo hacen clac, clac y abren la verja. Debe ser de que los sentidos, cuando están aislados, y cuando perdemos el sentido de la vista, el resto de los sentidos se aguzan, y mi oído escuchó aquello. Entonces yo lo que hago, muerto ya del hastío y de todo lo que estaba pasando allí por mi cabeza, enfilo los pasillos para salir de la Gran Pirámide, que son arduos, ¿no? Pasillos de 1,20 m de altura, cuesta abajo. Bueno, salgo por allí a oscuras por completo, buscando al señor que estaría abriendo la reja para abrazarlo y salir de allí. Me tropiezo, me magullo, en fin, me pasa de todo. Y cuando llego al final, a la oquedad por la que entré en la pirámide, por la que ya iba a salir, estaba amaneciendo. Al salir fuera y sentir el primer golpe de aire en la cara y el amanecer en la meseta de Giza, tuve una sensación que no he vuelto a tener nunca en mi vida, nunca, jamás. Tuve la sensación exacta, súper vívida, de estar vivo. Y tardé varios años en comprender que lo que me había pasado y lo que le había pasado a Napoleón Bonaparte es que habíamos estado muertos en el interior de la pirámide. Simbólicamente, sí. O sea, como contexto, como un simulacro de la muerte. Probablemente la pirámide sirvió para eso, como un simulacro de la muerte. Pero si lo vences, si sales, te pasa como Osiris, vuelves a la vida. Yo interpreté eso. Dije, esto es lo que le pasó a Napoleón. Por eso Napoleón salió tan cambiado de la pirámide. Él era general cuando le ocurre esto, vuelve a Francia, le tendría que haber juzgado en un consejo de guerra y haberlo ejecutado por haber abandonado a 30.000 soldados en Egipto a su suerte, con Nelson en la costa asediándoles, y no pasó eso, sino que de repente se convierte en cónsul e inicia su carrera hasta convertirse en emperador. Es decir, cambia por completo Napoleón. Y yo creo que es porque él perdió por completo el gran miedo que paraliza a los humanos, que es el miedo a la muerte. Él había muerto y había vuelto de la muerte. Eso te cambia por completo. ¿Sabes que ahora en Japón y en Corea se están haciendo experiencias de gente que se meten en sarcófagos, en féretros, y que se vuelven a levantar y les cambia la vida? La última novela de David Fuenquinos, La vida feliz, va sobre esa idea. Claro, no hay que exagerar, ¿eh? Yo lo hice, a mí me pasó, o sea, yo viví esa experiencia absolutamente como un absoluto indocumentado. Yo no sabía lo que estaba pasando ahí, y sin embargo debo decirles una cosa, esto tampoco lo he dicho nunca, ¿no? Yo entré como reportero y salí como escritor, porque al poco hice la novela de La Dama Azul. Y luego terminaría haciendo la de La pirámide inmortal, donde de alguna manera aplico todo esto. Pero, claro, yo ahí, sin ser consciente, lo sería con los años, pero sin ser en ese momento consciente, había cambiado algo en mi manera de entender el mundo, ¿no? Y bueno,
yo creo que sigo todavía con esa sensación extraña dentro, ¿no? de enfrentarme a esa tiniebla, que al final el misterio es tiniebla, es oscuridad, pero de enfrentarme con el arma que puede arrojar luz sobre esa tiniebla, que es la imaginación. Y eso es lo que yo hago con mis novelas, ¿no? Antes de entrar ya en El Maestro del Prado, que tienes preparados unas imágenes y vas a explicarnos cosas interesantísimas, quiero que hagas brevemente una última parada en este recorrido, porque La Cena Secreta fue la novela que te dio a conocer al gran público internacional. Has llegado a Estados Unidos a estar en la lista del New York Times, de los más vendidos. Pero hay otra novela que surge después, que fue la que te llevó a recorrer en autobús toda España. Viniste aquí, yo te recuerdo en la Plaza Nueva en Sevilla, con el Sierra Bus, ¿no? Sierra Bus, sí. Me acuerdo de aquel día. Y hiciste una expedición al Ararat, que a mí me parece fascinante, y ahí estuviste a punto de morir otra vez. Es que soy un inconsciente. Vamos a ver. Claro, yo construí en 2011 una novela que se llama El Ángel Perdido, que tiene que ver con un mito. A mí me gustan mucho abro paréntesis, los mitos que son recurrentes en todos los lugares de la Tierra, ¿no? Entiendo que esos relatos tienen algo de primordial. Cuando encuentras un mito vinculado con el diluvio universal, que es la historia del ángel perdido en Mesopotamia, pero lo encuentras también en Sudamérica, lo encuentras en Sudáfrica, lo encuentras en Australia, lo encuentras en las tradiciones nórdicas, en Finlandia, lo encuentras en todas partes. Algo tiene que tener ese mito. Claro. O sea, tiene que haber algo, una verdad escondida. Mi primer profesor de instituto de filosofía decía que los mitos son una respuesta irracional a una pregunta racional, y me pareció que esa definición era bastante acertada, ¿no? Es decir, que de alguna manera nosotros contamos con ficción, eso es un mito, algo que probablemente sucedió, y para transmitirlo de generación en generación hacemos un cuento interesante. Claro. Antes de la imprenta, antes de los mecanismos que tenemos. Bueno, pues en esa búsqueda del diluvio y de los mitos del diluvio me encuentro obviamente con la tradición judeocristiana y con la historia de que el arca de Noé, al final de su recorrido, encalla en lo que hoy es la montaña sagrada de los armenios, pero que está en territorio turco, que es el monte Ararat. Es una cumbre de 5.165 metros de altura, nada menos, de nieves perpetuas, ¿no? Curiosamente, claro, a mí me gustan mucho estas cosas. Curiosamente, en los años 50, época de la Guerra Fría, esa zona, que es frontera entre Turquía y Armenia, Armenia era la Unión Soviética, ¿no? Pues estaba muy vigilada por los servicios secretos norteamericanos. Entonces había siempre algún avión espía por ahí haciendo fotos, ¿no? Había una central nuclear en la parte soviética, en fin, había muchos elementos como para vigilar. Y en una de aquellas misiones, uno de estos aviones pasó en un día muy claro, muy luminoso, por la cresta del Ararat, del Gran Ararat, y hizo unas fotos al glaciar que está más arriba. Sí. Era verano, el glaciar estaba muy mermado, y debajo del glaciar había una forma, en forma de huso, alargada, como un barco, a 5.000 metros de altura. Bueno, aquello, claro, imagínate, las fotos se clasificaron como secretas, no se vieron, pero en los años 80 se desclasificaron. Allá ha habido todo tipo de expediciones, en fin, todo tipo de cosas para encontrar otra vez eso que fotografió la CIA en aquel vuelo. Y yo estaba construyendo una novela sobre esto y me pareció que era genial poder hablar de esta historia en mi libro, pero yo no había pisado el monte Ararat ni una cumbre de 5.165 metros. Y como vengo del periodismo antiguo, del periodismo en fin, antes de Internet, yo soy de los que necesito pisar o tocar o mirar a los ojos a la gente antes de hablar sobre ellos. Está claro. Así que decidí irme al monte Ararat. Me iba a ir yo solo. Entonces llamé, esto también lo hacemos los periodistas. Cuando no sabes de algo, llamas a alguien que sabe. Para eso tenemos licencia para preguntar. Entonces llamé al que yo creía que me podría ilustrar sobre esto, que era César Pérez de Tudela. Algunos de ustedes se acordarán, fabuloso alpinista,
Él había estado en el Ararat, así que lo telefoné, le conté mis planes, me acompañó al Decathlon a comprarme unos calzones de estos térmicos y unos sacos de dormir y tal, y me vio tan verde que dijo, mira, me voy contigo. Entonces, se produjo una circunstancia gloriosa, porque de repente estaba subiendo al Monte Ararat con César Pérez de Tudela. Vamos, es que no se puede pedir más. Montamos una expedición. La expedición implicaba 2 días en distintos campamentos base y el segundo día teníamos que salir muy temprano, como a las 4 de la mañana, antes de que amaneciera, para escalar los últimos 600 metros hasta llegar al glaciar en cuestión del Arca. Bueno, nos levantamos, empezamos a escalar, a subir, todo helado, claro, es un frío que pelaba, pero yo soy de Teruel, lo aguanto bien. Y cuando ya estábamos a punto de tocar el glaciar, ya había amanecido, de repente, y esto no lo había visto nunca, claro, porque soy lego en la alta montaña, de repente una nube oscura se arremolina en torno a la cumbre y empieza a soplar el aire, a levantarse la nieve, a golpearnos en la cara. Nos tuvimos que refugiar, César y yo, detrás de una roca y César me hace la pregunta clave. ¿Qué llevas en la mochila? Entonces yo abro la mochila, un Kit Kat. Entonces me dice, con esto no sobrevivimos las horas de tormenta que vamos a estar aquí. Claro. Y a punto de tocar el glaciar con la supuesta arca, no sabemos si está ahí, tuvimos que bajarnos. Pero bueno, fue lo suficientemente impactante la experiencia como para que El ángel perdido y la parte final de esa novela pues sean muy vívidas y sea el cierre de ese thriller de manera muy, en fin, muy dramática, ¿no? Todas estas aventuras, todos estos misterios te han dado para ser un creador increíble y además incluso para crear palabras, ¿no? Neologismos, vale. Neologismos que decimos en filología, ¿no? Y yo quiero que nos hables de esos neologismos, de esas palabras que tú has incorporado también a tu argot habitual y que los vemos en tus libros, en tus presentaciones, en tus programas. Tienes también, sé que tienes conexiones con el turismo, que haces viajes, y yo creo que es el momento de que nos lo expliques, ¿no? También utilices las pantallas para ilustrarlo. Bueno, sí, hay un término que a mí me fascina. Bueno, cultura no es un neologismo, es un término muy antiguo. Probablemente empezamos a acuñarlo, tiene conexiones con el neolítico, porque cultura tiene que ver con cultivo, con el cultus, con el campo. Cuando hay una persona, nos cruzamos con una persona sabia, decimos que es una persona cultivada. En ese tiempo del neolítico se producen muchas cosas misteriosas que a mí me fascinan todavía hoy. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que mezclemos en la Anatolia actual distintas semillas de trigo como si fuéramos ingenieros genéticos para crear un trigo resistente a las heladas, que era el trigo Carraón, que es el primer trigo de la humanidad, el trigo que se consumía en Çatalhöyük hace 8.000 años o en Göbekli Tepe hace 12.000? Bueno, pues eso no lo sabemos, no sabemos quién nos enseñó a hacer estas mezclas genéticas, ni tampoco, este es otro misterio muy obvio, pero no pensamos en ello, quién nos enseñó o por qué decidimos domesticar unos animales y no otros. ¿Por qué elegimos los perros y no las hienas? Por ejemplo. Claro, o sea, son cosas que están como muy naturalizadas, pero que no sabemos cuáles son sus orígenes. Así que yo al término cultura, y ahí viene mi neologismo, le añado una O y se me convierte en ocultura. Ocultura. Y la ocultura es todo aquello que está oculto en la cultura, ¿no? Otro neologismo que a mí me gusta mucho parte de este término, del canon. Yo me he encontrado en mi trabajo con arte muchas veces esta terminología, ¿no? También está en literatura. Hay un canon de novelas decimonónicas, de clásico, detectives, claro. o un canon de pintura, lo que sea, exacto. Son como las listas socialmente aceptadas también. Lo canónico es lo aceptado, ¿no? Pero también ahí hay muchas cosas que están ocultas, entonces mezclando arcano con canon me sale arcanon, ¿no? Que es algo que es importante en esta novela que he escrito en el Plan Maestro, porque yo imagino la existencia de una lista de obras maestras de la pintura que guardan secretos. Lo de guardar secretos tiene muchas lecturas, porque
Imagínense que ustedes un día van a un museo cualquiera y se encuentran un retrato de un señor cualquiera como este. Aquí no hay aparentemente ningún misterio. A veces el misterio no está en los cuadros, sino que está en quien mira los cuadros. Imagínense, tú esto no lo estás viendo, Antonio, No. pero que se encuentran con un señor que está mirando. Parece que se ha caído, ¿verdad? El cuadro es del 1500 y el señor es del siglo XXI. Pero es que esto, por increíble que les parezca, pasa muy a menudo. En muchos museos del mundo hay gente haciéndose selfies porque se encuentran ellos en los cuadros. A mí esto me ha dado mucho juego. Imagínense este abuelo, es maravilloso, que se fotografía al lado de alguien que no es su antepasado, no tiene ningún vínculo genético. Aquí hay un misterio, lo podemos abordar por el lado científico y pensar que hay un número de rostros en las probabilidades genéticas humanas que se repiten a lo largo de los siglos, y eso ya de por sí da para una historia. O podemos pensar lo de Manuel Mujica Lainez, un autor bonaerense de los años 70. Él se hizo muy famoso con Bomarzo, no sé si se acuerdan ustedes de esa novela. Bueno, pues él publicó un libro en el que imaginaba que los personajes del Museo del Prado se caían de sus cuadros y se reunían en las salas. Pues esto casi da la sensación de que uno se ha caído. Bueno, pues bien, investigando esta historia y buscándole flecos, encontré una cosa que ustedes van a buscar esta noche en casa cuando vuelvan. Les voy a poner unos deberes. Como todos tienen móviles y smartphones y estas zarandajas, hay una aplicación de Google que se llama Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura. Es una aplicación que van a tener ya siempre en el móvil seguro, porque a través de esa aplicación ustedes pueden acceder a millones, no me quedo corto, millones de cuadros escaneados en alta resolución en todos los museos del mundo. Ya lo están buscando. Están buscando algo. De repente se ha encendido una... Bueno, esa aplicación que tiene estos cuadros en alta resolución les va a permitir, por ejemplo, buscar las meninas y ampliarla hasta que vean el craquelado, las grietas que tiene el lienzo. Si van a la lupa de la aplicación, y aquí empieza el juego, busquen selfie, ¿vale? Entonces, háganse ustedes, les saldrá una pantallita y se pueden ustedes hacer un selfie. Y esa aplicación les va a buscar, en cuestión de un segundo, dónde están ustedes colgados en un museo. Es perturbador. Perturbador. Habrá entre ustedes gente que tenga un 60% de coincidencia y, dirán, pues no se me parece mucho. Pero habrá unos cuantos de ustedes que tendrán un 90 o un 95% de coincidencia y ahí se van a caer de espaldas. Bueno, esto a mí me ha dado mucho juego, porque de repente, desde mi mente novelista, me he dado cuenta de que todo depende del punto de vista por el que enfoques la cuestión, ¿no? Verán, déjenme contarles una pequeñísima historia. Hace 2 años, un arquitecto español estaba preparando una conferencia sobre el Jardín de las Delicias y escogió para el arranque de esa conferencia la tabla que ustedes ven a la derecha de la imagen, que es la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias, donde Dios está creando a Adán y Eva, ¿no? Los ven ahí. Bien. Su hijo de 5 años, como pasa con los que tenemos que hacer compatibilidad, ¿no? Estaba por allí en el despacho y de repente le dice, papá, ¿y quién es el malo? ¿Cómo que quién es el malo? Sí, hombre, ahí, ¿no ves al malo? Es un señor que está con una espada o con un arma peleándose con una serpiente. Pero, hijo, ¿dónde ves tú eso? El niño se estaba fijando en la parte inferior de la tabla, donde está ese lago que les he ampliado. Pero en ese lago, si ustedes se fijan, hay un unicornio, hay un pez con alas, pero no hay un señor con un arma peleándose con una serpiente. Bueno, el tema terminó en los periódicos, porque aquel arquitecto, en vez de mandar a su hijo a ver la tele, lo que hizo fue coger la imagen y pasarla por filtros
para ver si había algo ahí, porque el niño estaba muy convencido señalando. Y descubrió que, esto terminó en la prensa, descubrió que efectivamente en ese lago, en la zona negra, en las aguas oscuras, aquí lo van a ver más grande, ¿lo ven? Hay una sombra, ¿la ven? De un señor que está como levantando, se lo voy a indicar por si acaso alguien no lo ve, aquí se ve perfectamente, ¿no? Y ven al cocodrilo o lo que sea ahí, peleándose. Es decir, un niño de 5 años, y esto es de hace 2 años, del 2023, un niño de 5 años había visto algo que no había visto nadie, ni siquiera los conservadores del Museo del Prado, en 500. Y esto para mí fue el chispazo definitivo para construir la novela que estaba urdiendo. ¿Por qué? Pues verán, yo había leído en algunos trabajos de prehistoriadores que los niños tienen una habilidad especial para identificar rasgos en el arte, y especialmente en el arte rupestre. El arte rupestre es muy difícil muchas veces de encontrar porque a veces es simplemente una muesca aquí y otra allá y tienes que echarle como mucha imaginación para ver que aquello era parte de un caballo o de un animal. Pero para los niños esa dificultad no está. Los niños tienen esa habilidad tremenda. Es la habilidad que ellos usan de manera natural y ustedes todos tendrán hijos o nietos. Tienen esa habilidad natural para identificar rasgos en las nubes. Ven una nube y ven tal. O esa habilidad que nosotros pensamos que es fantasía, de ver un monstruo debajo de la cama, porque ellos ven las sombras y creen que hay un monstruo. Bueno, ellos lo interpretan todo desde un punto de vista animista. Pero esa capacidad se pierde entre los 8 y los 11 años más o menos. Nosotros decimos que los niños pierden la inocencia, ¿no? Bueno, pues efectivamente, entre los 8 y los 11 hay un proceso neurológico donde las neuronas, que están hiperelectrificadas, hiperestimuladas en la primera etapa del ser humano, empiezan a desconectarse. Influye la educación, que nos enseñan a ver el mundo de una determinada manera, pero influye la biología porque ya no se producen esas conexiones que te permiten conectar un punto aquí y otro aquí y ver una figura intermedia. Bueno, yo esto lo convertí en un experimento con mis hijos. No soy Mengele, pero... Menos mal. La novela arranca con mis hijos a esta edad. Son Martín y Sofía, aquí tienen 7 y 8 años. Y en un verano decidí comprobar esto que decían los prehistoriadores, llevándomelos de Cuevas a Cantabria. Saben ustedes que el arte parietal rupestre nace en realidad en la península ibérica, en la cornisa cantábrica, en el sur de Francia. Ahí están las muestras de arte más antiguas. Mis hijos tenían el superpoder de identificar en las nubes cosas. Igual ustedes también lo tienen. ¿Ustedes ven algo aquí? Ah, vale, muy bien. Si ustedes salieran a la calle aquí ahora y vieran esta nube, probablemente el 95% dirían, parece que va a llover. Pero no verían el oso. Si fueran con un niño, al niño le importa poco que llueva o que escampe. Lo que vería es el oso. Esa es la diferencia. Es decir, ustedes que han sido niños tienen esa capacidad cuando tienen a alguien que les avisa. Esto es muy curioso porque en la historia de la literatura también está. ¿Se acuerdan ustedes del Principito? ¿Cómo arranca el Principito? El Principito empieza con la discusión sobre qué es eso que aparece ahí. Un sombrero, ya. Pero es que si ustedes se fijan en el sombrero, tiene un puntito en un ala que demuestra que es un ojo. Es una serpiente que se ha tragado un elefante. Bueno, eso un niño lo ve, un adulto no. Resulta que en la historia de los descubrimientos del arte rupestre esto se ha producido muchas veces. Conocen la historia de Altamira, claro. Las cuevas de Altamira son las primeras cuevas con arte rupestre reconocidas en el mundo. Se descubren en el siglo XIX y el descubridor se llamaba Marcelino Sanz de Sautuola, un prohombre cántabro que se dedicaba a coleccionar puntas de sílex y objetos
prehistóricos de lo que entonces se llamaban los hombres de las cavernas, ¿no? Bueno, pues en realidad, el día que se descubrieron los bisontes de Altamira, don Marcelino se llevó a su hija de 6 años con él para sujetarle la linterna, o sea, el candil. Iba detrás de él, iluminando el suelo, y el hombre iba buscando sus puntas de sílex. Pero en un momento determinado la niña, no tenía, en fin, la visión tan cerrada, levanta la linterna y ve el techo de la cueva. Papá, aquí hay toros. Venga, niña, hay toros. Papá, que aquí hay toros. Y efectivamente, el techo estaba lleno de los bisontes que ustedes hoy conocen. Quien descubrió la cueva fue la niña, las pinturas. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Se ha evolucionado mucho en el conocimiento del arte rupestre desde entonces hasta hoy, pero seguimos sabiendo poco. Por ejemplo, la edad de las pinturas es muy complicado, ¿no? Hoy hay un método nuevo que se llama el método del uranio torio, que permite datar las deposiciones de calcita, las manchas, ¿no?, que se van formando sobre las paredes, y si esa mancha cae sobre una mano, por ejemplo, pues tenemos la suerte de poder más o menos datarla. Con ese método se ha sabido que algunas pinturas de la cornisa cantábrica oscilan entre los 66.000 y los 70.000 años de antigüedad. Esto es una barbaridad. Nos vamos a la época de los neandertales, ¿no? Ni siquiera de los sapiens. No había sapiens en esa época en la península. Pongamos 70.000 años de antigüedad. Bueno, a raíz de esto se han empezado a estudiar las manos en muchas cuevas, se han inventariado y se ha descubierto otra cosa alucinante, que eso es lo que me interesaba en mi experimento, y es que el 25% de las manos son manos de niños. Las manos de las cuevas, las que se pintaban soplando pintura sobre ellas, son manos de niños y de bebés. Y hay otro porcentaje enorme de mujeres. Es decir, que probablemente las inventoras de la pintura fueron mujeres llevándose a sus niños a las cuevas y haciendo ese acto probablemente ritual, no pictórico, no había una intención estética en el interior de las cavernas. Luego les explicaré por qué creo que ponían las manos, si quieren. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención con estos datos de la pintura y si la inventaron los niños y la visión del niño a la hora de interpretarla, con esos datos yo quería que mis hijos, antes de perder la inocencia, pudieran decirme si veían algo en las cuevas, y les preparé un plan. No se lo dije a su madre, porque no me hubiera dejado, pero mi plan en mi cuaderno de notas era este. Sí, soy un exagerado, un apretado, ¿no?, que dice mi mujer. Bueno, yo quería ver todas estas cuevas con los niños, así que urdí un plan secreto mío, que era regalarles 2 linternas a cada uno. Con eso iban a querer entrar en las cuevas, claro, y buscar un buen sitio donde pasar ese verano, que era Puente Viesgo, en Cantabria. Puente Viesgo es la entrada del Valle del Pas y tiene una coartada perfecta para niños. Es donde se hacen los mejores sobaos pasiegos de la tierra. Así que con esa excusa de desayunar todos los días sobaos pasiegos y con 2 linternas, era fácil organizar lo que yo quería. Elegimos este lugar por otra razón en realidad. Lo de los sobaos estaba bien, pero era excusa. ¿Ven ustedes la montaña que hay a la entrada? Era así en la prehistoria, hace 60.000 años. Es como una pirámide, ¿verdad? En la base de la pirámide hay 6 cuevas rupestres con pinturas, 6 grandes galerías. No existe un lugar así en el mundo, con 6 galerías puestas casi sobre un mismo sendero y cada una con sus pinturas y con su temática de pinturas, que esto es muy interesante. La más grande de esas cuevas se llama la Cueva del Monte Castillo. Es, en términos, en fin, nuestros, es casi la catedral de todas esas cuevas. Al fondo de aquella caverna, muy separado de la boca de la misma, donde no entra nunca la luz del sol, hay una estalagmita
muy particular, esta. Los prehistoriadores han descubierto hace unos años que en la base de esa estalagmita los hombres de las cavernas modelaron como en relieve una parte de la misma, dándole una forma. Esa forma, que hoy es tridimensional, es en realidad un bisonte que camina sobre sus patas traseras. Es una fantasía. Un bisonte no puede caminar sobre sus patas traseras. Anatómicamente es imposible que camine sobre sus patas traseras. Es, en términos de los antropólogos, un teriántropo, una especie de mezcla entre humano y animal. Probablemente un chamán vestido de bisonte, un hombre bisonte. Me estaba explicando esto, nos lo estaba explicando a la familia, el guía que nos acompañaba, y los niños que estaban por allí con las linternas dicen: ah, claro, papá, el hombre bisonte está ahí, ¿no lo ves? Y yo, no. ¿Ven ustedes la sombra que ejerce la estalagmita? Bueno, esa sombra, cuando le pasas una luz por delante, se mueve, adquiere vida. Los investigadores han descubierto que la cima de esa estalagmita fue manipulada hace miles de años para hacerlo parecer dos cuernos, que son los cuernos del bisonte cuya marca estaba a los pies de la estalagmita. O sea, aquello era como una señal de tráfico para decir que allí se producía este elemento o este momento mágico. Es decir, están ustedes presenciando el primer cine IMAX 3D de la civilización, que probablemente tiene 30.000 años de antigüedad. Y quien lo activó de manera natural, instintiva, sin ningún tipo de prejuicio, fueron dos niños con unas linternas. Era extraordinario. Hoy está, en fin, estudiado, hay estudios sobre la luz y las sombras en las cuevas, hay varios estudiosos, varios investigadores que han trabajado sobre esto y que han demostrado que el arte en su origen no era precisamente la idea de arte que tenemos nosotros de algo estático. No. El arte estaba vivo y cumplía una función que ahora exploraremos. Les llevé, como les digo, a muchas cuevas. Mi novela empieza en Hornos de la Peña, que es una cueva muy particular. No es la catedral la que se visita normalmente, es una cueva chiquitita, se entra en grupos de 4 personas, tiene una ventaja extraordinaria y es que no han puesto luces, no hay LEDs, no hay nada, está como en la prehistoria y uno tiene que entrar con una lucecilla para moverse por ese mundo. Y si lo hicieran, verían que al fondo de la cueva, en la parte también más profunda, está esta formación geológica, que parece una hornacina de una iglesia, ¿verdad? Bueno, pues en el centro de esa hornacina alguien, hace miles de años, pintó el primer, entre comillas, por favor, santo de la historia, ¿no? El primer santo de la historia es esta figura. Es también un antropomorfo, lo llaman el antropomorfo de Hornos. Es lo más parecido a un humano que se ha encontrado en cuevas de ese tiempo. En la prehistoria era tabú pintar seres humanos, no sabemos por qué. Hay animales, no hay paisaje, nunca hay un horizonte, no hay un arbolito, solamente hay animales como flotando, como sueltos, y a partir de un determinado momento tardío, unos 15.000 años, empiezan a aparecer por primera vez representaciones humanas. Esta es la primera, pero es una criatura rara, ¿verdad? Tiene como una cola, puede ser un mono, pero nunca hubo monos en Cantabria, y tiene una actitud muy rara, ¿no? Con los brazos levantados, como si estuviera saludando. No sabemos lo que es, pero da igual, porque el alcalde de San Felices de Buelna, que es el pueblo de al lado, lo ha puesto en la rotonda del pueblo. Lo interesante es que a mí esta figura sí que me recordaba algo, o mejor dicho, a alguien. En la mitología egipcia hay un dios en particular que se representa igual, que es el dios Tot. El dios Tot egipcio tiene 2 representaciones, como un pájaro con una pluma, y es el patrón de los escribas, de los escritores, ¿no? Pero también es el maestro que enseña a construir pirámides, que enseña
los rudimentos de la medicina, que enseña a mirar las estrellas, que les enseña la inundación anual del Nilo, que les enseña todo a los egipcios. Y la otra representación es esta, como babuino, saludando al sol con los brazos levantados, que es idéntico conceptualmente a la criatura de Hornos de la Peña. Pero es que además en otras culturas más antiguas, aunque la egipcia, como la mesopotámica, también están estas figuras mitad animal, mitad humano, como este señor que les presento, que es el dios Oannes. Oannes es una criatura híbrida que está en los mitos sumerios. Cada mañana saltaba del río Tigris a tierra y les enseñaba a los antiguos babilonios a cocer ladrillo, a mirar las estrellas, a asfaltar las calles, a todo lo que hacía aquella cultura. Y al caer el día se volvía otra vez a zambullir hasta que un día dejó de hacerlo. Al otro lado del mar, otros dioses mitad animales, mitad humanos, como Viracocha en el altiplano boliviano o Quetzalcóatl en Centroamérica, también solían estar representados con los brazos en alto, enseñaban los rudimentos de la civilización a sus respectivos pueblos. A mí aquello empezó a parecerme muy misterioso, que hubiera otro mito como ese del diluvio que yo había explorado para el ángel perdido, que se repetía en muchas culturas, el mito de los dioses instructores o de los dioses maestros. Esto está estudiado en antropología, es una historia muy fascinante, pero lo que no me esperaba, y aquí es donde surge otra de las chispas de esta novela, es que pudiera encontrar a uno de estas figuras en un cuadro histórico. Claro que no es un cuadro normal. El Bosco. Jerónimo Bosco pinta como último trabajo de su vida este tríptico que está en el Museo del Prado, es El carro de heno. El carro de heno es una pintura de moraleja típica de ese periodo. Lo que ven ustedes es un carro de heno que representa metafóricamente al mundo. El heno es lo que se pudre, lo que se consume, lo que desaparece finalmente en cada temporada, y es una metáfora de lo evanescente que es la materia. Detrás del carro de heno, a su izquierda, hay como una procesión de personajes, está el Papa, los reyes, es decir, los personajes de la vida social, siguiendo cegados el brillo del heno. Pero lo interesante es que tirando del carro de heno hay un personaje que es un hombre pez, como el señor Oannes en Babilonia. El problema es que Bosco nunca pudo saber nada de Oannes, porque las tablillas cuneiformes sumerias que hablaban de Oannes se descubren en el siglo XIX en el actual Irak. Antes nadie había visto ni había oído hablar de Oannes, pero Bosco ponía a uno de estos hombres peces tirando del mundo, como si fuera un maestro también tirando del mundo. Por si fuera poco, en otra pintura, en el Jardín de las Delicias, ¿se acuerdan ustedes del lago del Niño? Pues en ese mismo lago del Niño y del cocodrilo, del señor peleándose con el cocodrilo, Bosco pinta también a un hombre pez con un libro, como si fuera una representación también de un maestro. Bueno, yo quise de alguna manera explorar toda esta historia y me metí durante meses en un trabajo de observación del Jardín de las Delicias y de la obra del Bosco tremebundo, hasta al punto de que casi no escribo este libro porque estaba muy obsesionado con el Bosco, ¿no? Y quien me sacó de la obsesión fue un personaje, yo les cuento cómo he construido esta novela, para que vean, pero fue un personaje que ustedes conocerán, Salvador Dalí. Dalí tiene una historia con el Jardín de las Delicias increíble. Dalí estudió en la residencia de estudiantes en Madrid en los años 20, hace un siglo, y pasaba muchas horas en el Museo del Prado, lógico, porque él era pintor y le fascinaba todo lo que eran los grandes maestros, pero la mayor parte de esas horas en el Prado las consumía delante del Jardín de las Delicias. Y un día Buñuel debió decirle, pero hombre, ya estás otra vez aquí delante del jardín, que llevas 2 horas, vámonos a comer un bocata de calamares. Y Dalí decía, no, es que vengo aquí, necesito estar aquí, porque quiero ver y entender por qué el Bosco me pintó en el Jardín de las Delicias.
¿Cómo? Bosco muere en 1516, Dalí nacería, en fin, 400 y pico años más tarde. Pues es que Dalí tenía razón, el Bosco lo pintó, pero lo pintó de una manera que solo van ustedes a ver si recuperan la mirada con la que han visto el oso en la nube. Y es que encima del lago con el hombre pez y el libro y el monstruo, bueno, el señor peleándose con el cocodrilo, hay una montañita que es verdad que con los ojos raros de Dalí parece Dalí. Es decir, ven ustedes la nariz afilada, la culebra por debajo de la nariz, otra culebrilla que hace de boca, un armadillo que hace de ojo saltón de Dalí. Dalí se queda tan impactado con la sospecha de que el Bosco era capaz de modificar o de manipular las geometrías de su pintura para meter mensajes secretos, que copió esa técnica. Y cuando él, por ejemplo, pinta esta, que es una de sus obras más famosas, ¿no?, El gran masturbador, está imitando al Bosco. Claro, aquí no se ve, pero esto es un autorretrato de Salvador Dalí. Para entenderlo, hay que ponerlo en vertical. ¿Lo ven? La nariz, el arco del ojo. Dalí estaba imitando esa forma de pintar de Jerónimo Bosco en el año 1500. Pero es que además descubrió otra cosa, descubrió que Dalí utilizaba algunas de estas geometrías para propósitos muy curiosos, como por ejemplo en la tabla central del Jardín de las Delicias, donde están representados casi 400 figuras de hombres y mujeres desnudos, que son los hijos de Adán y Eva que pueblan la faz de la tierra. Encima de todos ellos ha pintado algo que los observa. Este lago, que tiene una fuente central en el corazón, en realidad tiene la geometría de un ojo humano. Si ustedes lo miran con los ojos entrecerrados, verán que es un ojo. Es el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios, que no es sino una evolución de esta otra pintura del Bosco, la Mesa de los Pecados Capitales, en la que representó los 7 pecados capitales en torno a un iris gigante. ¿Lo ven? Que es un iris, y dentro de ese iris está Jesucristo. Esta pintura la tuvo Felipe II en el dosel de su cama, puesto encima, y cada vez que se acostaba Felipe II con intenciones eróticas, veía el ojo que todo lo ve vigilándolo. O sea, hace falta ser muy especial para tener ese cuadro pintado así. Claro, de ahí nace la portada de mi libro. No deja de ser un jeroglífico y un aviso de que esta novela, de la que astutamente no les he contado nada, o sea, solo les he contado los elementos constructivos, pero no la trama, pues este jeroglífico les está advirtiendo que a medida que ustedes transiten por sus páginas van a cambiar su manera de mirar al arte. Y se lo voy a demostrar con 2 ejemplos y con esto termino. Una pintura de las más famosas de la historia del arte, La Primavera, Sandro Botticelli, el punto álgido del Quattrocento italiano, del Renacimiento. Botticelli, como Leonardo o Rafael, estaban obsesionados por pintar con exactitud la figura humana, a los seres humanos. Era su gran intención. Por eso Leonardo, y eso lo sabemos porque se conservan, hizo tantas notas anatómicas en sus cuadernos, había tantas representaciones del interior del cuerpo humano, porque creían que pintando o sabiendo, conociendo el interior del cuerpo humano, nuestros huesos, nuestros músculos, en fin, nuestros órganos, podríamos representarlo mejor por fuera. Miguel Ángel, cuando hace el David, pinta todos los músculos de la mano de una manera increíble, parece un tratado de anatomía. Bien, el problema es que aquella gente no podía hacer anatomía, porque estaba prohibido abrir un cuerpo humano y ver lo que había dentro, era profanarlo, había mucho tabú en ese tiempo, no se hacían autopsias y quien se atreviera a abrir un cuerpo humano era perseguido y era condenado. Bueno, esto aparentemente es así, pero cuando Botticelli pinta La Primavera, hace una primavera muy particular. Lo que quiere representar es cómo el viento genera
la vida en la primavera, es la que transporta el polen y representa, ustedes lo verán ahí en la derecha del cuadro, un personaje pintado de azul que es Céfiro, es la criatura del viento, tiene los carrillos hinchados y está soplando sobre toda la escena, ¿no? Sobre todas esas mujeres que aparecen en la escena. Pues bien, además de pintar a Céfiro como representación del viento, Botticelli tiene la osadía de pintar el órgano humano que genera el viento. Hay 2 pulmones en el centro de la composición, pero no son 2 pulmones explícitos, están hechos aprovechando el hueco del bosque en el centro. ¿Los ven? ¿Los ven? Lo que hace Botticelli es una provocación para la historia. Nadie ha visto estos pulmones durante muchísimo tiempo hasta que se ha caído en la cuenta de que estaban ahí. Yo casi siento un poco de remordimiento al revelárselo porque van a ver la primavera muchas más veces en el resto de su vida y ya no van a dejar de ver estos pulmones. Pero es que lo que les quiero mostrar a continuación todavía es más sorprendente. Tiene que ver con otra de las escenas icónicas de la historia del arte. La creación de Adán, la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Miguel Ángel pinta este momento y hasta 1975, repito, en el que un médico, un neurocirujano norteamericano llamado Frank Mesberger visita el Vaticano, no se ve. Este señor estaba acostumbrado a hacer muchas disecciones de cerebros humanos, estaba estudiando la anatomía del cerebro humano y de repente, viendo esta imagen, vio que el manto que rodea a Dios, hueco y extraño, incluyendo ese pañuelo que cae por la parte inferior, era esencialmente igual que un corte sagital del cerebro humano. Publicó un artículo científico para argumentarlo y llegó a una conclusión que hoy es muy debatida. Como Miguel Ángel estaba enfrentado al Papa Julio II durante el proceso de creación de la Sixtina, porque Miguel Ángel era escultor y el Papa lo obligó a pintar, y Miguel Ángel pensaba que la pintura era un arte menor y se sentía, pues es como si un jugador de primera lo ponen a jugar en tercera, pues se sentía mal y fuera de lugar. La manera de protestar y de vengarse del Papa, era la conclusión del doctor Mesberger, fue pintar a Dios dentro del cerebro, como diciendo, tu Dios está en tu cabeza. No está clara la conclusión porque no hay nada que nos lo documente. Hay otros que ven aquí un corazón y algunos podrían interpretar Dios está en tu corazón, lo cual sería como mucho más suave y más llevadero. Crean ustedes lo que quieran. El caso es que no es este, por increíble que parezca, el único guiño anatómico que tiene la Capilla Sixtina. No iba a enseñárselo, pero se lo voy a enseñar. Aquí. Miguel Ángel pinta por primera vez en la Capilla Sixtina un cáncer de mama. Está representado en el diluvio y ven ustedes ahí el pecho que tiene como se ha contraído la aureola del pezón y tiene ahí un tumor, ¿no? Pero también pinta en la escena de la separación de las aguas. Dios separa las aguas para que cruce el Mar Rojo los judíos. Pinta otra capa que interpreta como un riñón. El riñón es el órgano humano que separa las aguas. De alguna manera es la que filtra la corriente sanguínea y nos sirve de este elemento anatómico tan importante, ¿no? En fin, les muestro esto para que vean que existe una segunda visión, una segunda mirada, una segunda capacidad para enfrentarse al arte, que tiene que ver mucho, en el fondo, con esa manera que tienen los niños de interpretar el arte en la prehistoria y de ver las cosas que a lo mejor de manera obvia no se ven. Y termino con una cosa que no les he explicado. Las manos de los niños y los bebés sobre las paredes. ¿Se acuerdan que les he contado? Bien, hoy hay una corriente dentro de la investigación de la pintura parietal rupestre que sostiene que
la primera acción que hacían los artistas de la prehistoria antes de pintar una pared era palparla. ¿Tiene sentido? La cueva estaba a oscuras, totalmente. Ellos entraban con una lámpara de grasa, no con una antorcha, porque hubiera dejado cercos de humo que habrían llegado a nuestros días. No hay restos de hogueras en el interior de las cuevas prehistóricas, así que tenían que utilizar algo que no generara humo, y eso es la grasa o un tuétano, un hueso partido o encendido. Y con esa poquísima luz, porque era poquísima luz, palpaban las paredes. Allá donde detectaban un bulto, ellos intuían que había la figura de un bisonte. O sea, el bulto era la panza de un bisonte, y lo único que tenían que hacer era siluetearlo con sus carboncillos, ponerle unas patas, una cabeza y una crin, una cola, y ya tenían el bisonte. Donde detectaban un punto, creían que era el ojo de un animal y pintaban alrededor de ese ojo, que era un agujero en la roca. O donde había una grieta, veían que era el lomo de un caballo y pintaban el resto del caballo a partir de la grieta. Lo que dicen los antropólogos ahora es que no lo hacían por economía artística, ¿no?, sino por una cuestión animista. Ellos, en su visión, como los niños, ¿no?, donde todo está animado, en su visión animista de la naturaleza, creían que la pared que habían elegido para pintar era una membrana, y que un bisonte del más allá estaba apoyado al otro lado de la membrana. Lo que hacían era detectarlo y con la pintura hacerlo visible al resto de la tribu. Es decir, el arte no se inventa con propósitos estéticos ni históricos, sino con propósitos mágicos. Y ese hallazgo es lo que a mí me lleva a intentar buscar la aplicación de ese arte en la pintura histórica. Llego hasta la época contemporánea. Me encuentro con trazas de esto en Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no?, que está en la novela. Bueno, pues todo eso es lo que de alguna manera les ofrezco como fondo en esta obra, en el plan maestro, que sí que creo que les va a cambiar su manera de mirar el arte en adelante. Gracias. Aplausos. Bueno, Javier, nos hemos quedado fascinados. El tiempo se pasa volando, ¿verdad?, escuchando a Javier Sierra. Sí. Pero yo sé que hay mucha gente que está deseando que les firmes el libro, que tienen ejemplares. Ahí fuera también hay una librería, para quien no lo tenga lo puede adquirir, de Plan Maestro. Gracias también a la librería, a las librerías locales de La Rinconada, a las que tenemos que apoyar a las librerías de proximidad, a las pequeñas, a las que están luchando todo el año, ¿verdad?, por difundir la cultura, por traernos a los autores. Así que muchísimas gracias, Javier Sierra, por esta espléndida clase magistral que nos has dado. Y nada, que os emplazamos para las siguientes actividades en La Rinconada Culturales. Ya sabéis que La Rinconada apuesta por la cultura, y a partir de este momento ya tenéis a Javier para que os firme los libros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Dónde firmo? ¿Aquí?